Buenísimo. Bueno, acá estamos de nuevo. Bueno, a ver, les voy a pedir, chicas, que pongan la cámara porque no veo a ninguna. Así podemos charlar un poquito. Muy bien, bien, Luciana. Bueno, entonces, vamos a trabajar con el texto cortito, vamos a poner 2, 3 ideas. Les hago una consulta. ¿Vieron cuando ustedes hoy me dijeron, que estuvo muy bien lo que me dijeron que yo les dije, ¿quién fue la que le preguntaba las ciencias y ustedes me decían, que yo les decía los campos de conocimiento y ustedes me decían si era ciencia o no? No me acuerdo, pero participamos varias igual. Bien, Varias. A ver, Gisela, decime, habíamos dicho que la física era una ciencia. Me parece que quedó sin responder, como que hicimos silencio. Bien, la biología, Sí, la psicología, también. la educación física, No sé. no Habíamos sabemos. dicho, me parece. La medicina, Sí. bueno, la ingeniería, ¿No son más una disciplina? Y medicina, ingeniería. ¿por qué? Y porque tratan o sea, los estudios de la ciencia agarran ellos. Muy bien, Daniela, está muy bien lo que decís. Generalmente, ¿qué es lo que me dicen? Es una cuestión de estatus. Te dicen, ¿medicina? Sí, ¿cómo la medicina no va a ser una ciencia? ¿Educación física? No, educación física no, ¿sí? Tiene que ver un poco con el estatus que tienen estos campos de conocimiento, que tienen que ver más que nada con la antigüedad que tienen, ¿no? Por ejemplo, son mucho más viejas las ciencias duras y las ciencias biológicas, matemática, física, las ciencias exactas, biología, anatomía, que las ciencias sociales. Si yo les digo sociología, y yo qué sé si sí, es una ciencia, pero bueno, son campos que van apareciendo más nuevos. En general, lo que diferencia una ciencia de una disciplina es que la ciencia tiene un método y un objeto de estudio, ¿sí? Vos tenés claro qué es lo que estudia cada uno. O sea, si yo les digo, ¿la anatomía es una ciencia? Me dicen, sí. ¿Qué estudia? Y el cuerpo humano, ¿qué va a estudiar? Los huesos, las articulaciones, tiene claro qué es lo que estudia. La biología tiene claro qué es lo que estudia. La psicología, si nos vamos a ciencias cuasi sociales, tiene claro qué es lo que estudia. La sociología tiene claro qué es lo que estudia. En el caso particular de la educación física ni tiene claro qué es lo que estudia, es una disciplina, en este caso es una disciplina pedagógica, pero aparte, las disciplinas toman sus saberes de distintos campos de conocimiento. Es como si tuvieran acá la disciplina. Entonces yo, por ejemplo, cuando voy a dar una clase de educación física, lo que digo es, bueno, a ver, primero vamos a elongar, lo primero que hago con los chicos. Para saber cómo elongas tenés que saber un poquito de fisiología, qué es lo que pasa con el músculo, o sea, hay un saber que me está fundamentando por qué debería elongar previamente, y ese me lo da la fisiología. Ahora, cuando yo les pido que elonguen, no les digo que el codo lo tiren para este lado o para este lado porque rompo la articulación, y es un saber que me lo da la anatomía. Pero también por otro lado estoy trabajando con alumnos, y por ahí trabajo con adolescentes, y tengo pibes rebeldes, y digo, bueno, la psicología me dice que es normal que el chico sea rebelde, y no me lo toma tan a pecho lo que me dice. Y voy tomando un poquito de la psicología, un poquito de la anatomía, un poco de la pedagogía, un poquito de la didáctica, un poquito de distintos campos. Por eso soy una disciplina, porque tomo saberes de otras ciencias. Lo mismo pasa con la medicina. La medicina es una disciplina. ¿De dónde toman los saberes? De la patología, de la anatomía, de la fisiología, de distintos campos. Lo mismo pasa con un ingeniero. Un ingeniero toma saberes de la matemática, bueno, sea un ingeniero que sea, ¿no? Pero bueno. Entonces, la educación física es una disciplina, no es una ciencia. Les digo, porque esto está en el primer capítulo, para entenderlo un poco. La educación física, yo siempre hago la analogía con el profesorado de nivel inicial que son ustedes. O sea, yo creo que somos una especie como de hermanos gemelos, ¿sí? Porque si vos analizás los dos planes de estudio, vos decís, bueno, yo tengo psicología, este también tiene psicología. Yo tengo, no sé, pedagogía, este también tiene pedagogía. O sea, pedagogía, didáctica, psicología, historia general, ayúdenme, didáctica especial, un montón de materias.
que tenemos, las tenemos en común. ¿Cuál es la diferencia? Por ahí educación física tiene anatomía, fisiología, 2 o 3 materias más que tienen que ver con el cuerpo, y por ahí el profesorado a nivel inicial tiene otras 3 materias que no tiene educación física. Pero básicamente, las profesoras de inicial o la educación física comparten saberes, ¿sí? Porque nosotros somos disciplinas, somos, en este caso, disciplinas pedagógicas que nos encargamos de enseñar y tomamos el saber de distintas ciencias, que nos coloca un escalón más abajo desde el punto de vista de las ciencias, en el sentido de que no tenemos nuestro propio objeto, o sea, en el estatus científico, no es lo mismo una disciplina que una ciencia, por decirlo de alguna manera. Esto ha traído muchos problemas en la educación física. No sé si ha traído muchos problemas, pero es un campo de conocimiento un poquito joven, que todavía no generó sus propios saberes, sino que los saberes los va tomando de otras ciencias. Por ejemplo, durante muchos años, ¿qué es lo que pasaba con la educación física? Yo era profesor de educación física y quería entrar a investigar en el CONICET. ¿Y qué tenía que investigar? Bueno, por ahí investigo qué pasa con la resistencia aeróbica, cómo puedo mejorar el rendimiento deportivo de una persona entrenando de distintas maneras. En realidad, esa investigación se la estoy robando, o sea, las bases de esa investigación se las saco a la fisiología. ¿Se entiende? Estoy trabajando con la fisiología, o quiero estudiar cómo es el comportamiento de los alumnos durante las clases de educación física, y las técnicas, las ideas, se las saco a la sociología. Al no tener mi objeto propio y mis métodos propios, me termina relegando a una posición de disciplina y no de ciencia. ¿Me siguen más o menos? ¿Sí? Bien. Claro. Antes de ver el texto de Crisorio, ¿por qué es importante, y acá entra un poquito en contradicción la educación física? No se los voy a decir al final. Vamos a ver un poquito el texto de Crisorio a ver qué nos dice. En un momento, el entrevistador le pregunta, dentro de la educación física, ¿podrías identificar las principales corrientes? Que esto es un tema que está en el programa. Y él plantea 3 grandes corrientes, ¿sí? Una educación física actual, que es la educación física físico-deportiva. ¿Por qué él dice que es la actual? Porque es la que está reinando en este momento, que es las clases de educación física que tuvimos nosotros en la escuela toda la vida, ¿sí? Adherida a la ciencia positiva y al deporte, ¿sí? Vamos a dar educación física y lo tomamos como sinónimo de deporte. Comprometida con el cuerpo de la medicina tradicional, ¿sí? Tomamos al profe de educación física como si fuera un cuasi médico más trucho que sabe un poquito del cuerpo. El cuerpo físico, que sería lo mismo que el organismo. El cuerpo fisiológico, que sería lo mismo que el organismo. Y el modelo de rendimiento técnico-motor del deporte de elite, ¿sí? ¿Qué es lo que daban en educación física? Los mismos deportes que se dan en un deporte del club, adaptado para los chicos. Y los que andaban muy bien en esos deportes les ponían un 10. Y los que andaban mejor iban a los torneos bonaerenses, ¿sí? Después lo podemos, en el año lo vamos a ir, acá está diciendo muchas cosas, lo vamos a ir desgranando. Un segundo paradigma, que es el psicomotor, ¿sí? Basado en Dupré, basado en Lebouche, lo vamos a ir trabajando, ¿sí? Acá esto se relaciona mucho con lo que ustedes han dado en una materia que se llama, creo que es educación temprana, ¿sí? El tema de la psicomotricidad. Acá está la educación psicomotriz, de la psicomotricidad, de la sociomotricidad, de los estímulos. Después lo vamos a ver, no lo vamos a analizar ahora, lo dejo para que lo veamos más adelante. Y la tercera corriente es una educación física que se llama, muchos la llaman contrahegemónica, que es la que está apareciendo, que tiene que ver más con lo social, con entender al cuerpo y no tanto al organismo fisiológico en el momento de pensar en las personas. Y Crisorio termina diciendo, ninguna de las 3 corrientes tiene un sustento investigativo sólido. O sea, ninguna investiga, por lo tanto, no somos ciencia.
Investigar es renunciar a decir cualquier cosa, y la teoría de la educación física aún no ha renunciado. No hay investigación en el campo de la educación física, y presten atención a esto. Sí hay en la fisiología, en la psicología, en la sociología y en la filosofía. Y esa investigación básica se ha trasladado muy mecánicamente a nuestro campo, y eso es lo que critico. Lo que él está diciendo, básicamente, es que la educación física todavía no está investigando, está trasladando las lógicas de otras ciencias cuando se piensa en investigar en educación física. Y si yo no investigo, no puedo generar un campo de conocimiento, ¿sí? Un marco teórico sólido propio de la educación física. Sí lo puedo generar, pero importado de otras ciencias. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Bien. Dudas, preguntas. Vamos a volver sobre el texto de Crisorio. Lean las corrientes, mírenlo, después me preguntan si hay algo que no entienden, pero me interesaría que nos centremos en esas tres corrientes y en cómo pensamos a la educación física. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Bien, ahora necesito que me presten atención a lo que les voy a decir, porque esto es, para mí, el kit, lo más importante que se tiene que entender en la primera clase. A ver. Cuando uno piensa en un profesorado, ¿sí? Si yo tengo que decir, bueno, voy a armar el profesorado en nivel inicial, ¿sí? Bueno, ¿qué materias voy a poner? Entonces, pienso en que va a venir una Luciana, una Mariel, una Laila, una Candela, una Daniela, Valentina, Rosario, etcétera, etcétera. Cuando yo pienso en qué materias voy a poner, por ejemplo, yo podría poner en primer año. ¿Nunca se preguntaron por qué en primer año tienen análisis del mundo contemporáneo? ¿Y no otra? Sí. ¿Por qué? Porque la escuela no era otra y, bueno, no sé, porque es, o sea, primero hay que saber qué pasó y cómo era antes. Bien. Y ahora te hago una pregunta, Luciana. 10, te pongo un 10, vamos por otro 10. ¿Y por qué en tercero tenés educación física? ¿Por qué? Porque yo les voy a contar una cosa, que esto es muy importante. Cuando Porque yo el cuerpo tenía... cambió, o sea, los movimientos, o sea, cambió todo. Sí, No pero es mirá lo lo que te voy a decir. mismo. Mirá lo que te iba a decir. Cuando yo entré a trabajar en... Vos, el plan que vos tenés ahora apareció en el año 2008. ¿Sí? Tu plan es 2000, o sea, el plan que vos tenés apareció en el año 2000, creo, que apareció en el año 2008. Cuando el plan aparece, yo ya trabajaba en el instituto, ya trabajaba con el plan anterior. El plan anterior te habilitaba para dar clases de educación física. O sea, vos podías hacer, vos suponete, te recibías, te ibas a no acá en La Plata que estaba saturada de profesores, te ibas a un pueblo, ¿no? Y en ese pueblo no había profesora de educación física, vos estabas habilitada, el título te habilitaba para dar educación física. ¿Sí? Entonces me decía, bueno, tengo las horas de jardín, pero había muchas profesoras de inicial que decían, no, yo me dedico a dar educación física. Vos podías dar educación física a nivel inicial. Desde el 2008, tu título no te habilita para dar educación física. Cuando yo daba en el 2005 una materia que se llamaba didáctica de la educación física, yo a las chicas les decía, bueno, la lógica de la materia era esta, ustedes tienen que dar educación física. Ustedes ya saben de cómo son los chicos, de la psicología, porque eran especialistas en chicos de inicial, pero no saben nada de educación física. Vamos a hacer este año un fichero de juegos, entonces preparaban, hacían juegos y los ponían en unas fichitas, ¿sí? Fichitas, cuando terminaba el año teníamos una ficha así de juegos. Y yo les hacía planificar, y hacer una planificación de educación física, y después presentaban las planificaciones, y después con esas planificaciones ponían 2 pesos cada una y nos íbamos a una cancha de fútbol 5 que quedaba cerquita del instituto, y dábamos la clase, y una daba la clase, y otras hacían de alumnas, y después hacíamos un análisis de cómo se había dado la clase, haciendo como prácticas raras de cómo se una clase de educación física, lo analizábamos y lo discutíamos, y después daba clase la otra. Entonces, cuando ustedes salían de cursar la materia, después de haber cursado didáctica en la educación física,
en forma teórica, llamémoslo, tenían idea de cómo podían encarar una clase de educación física, y está bien, porque el cuerpo las habilitaba, el título las habilitaba para dar educación física. Pero a partir del 2008, su título no les... Pero no es como antes que era, viste que la carrera en 3 años, creo, nada más. La carrera era de 3 en esa época, sí. Sí, sí, Ay, cambió, ahora son 4. y ahora es 4, y antes era 2. Y antes era 2, claro. Antes era 2. Cuando yo estudié, yo tenía amigas que estudiaban profesorado en inicial, y yo cuando estaba en segundo, las otras ya se estaban recibiendo, están todas laburando. Sí, seguro. Sí. Después pasó a 3 y después pasó a 2. Y antes, egresabas del normal 1 y ya eras maestra normal. Ya podías ir a dar clase. O sea, sí, es lógico. El conocimiento va avanzando y es muy probable que tu hija, si estudia en profesorado a nivel inicial, va a tener que estudiar 6 años. Yo también hice 4 años mi carrera de educación física, y actualmente la carrera son 5. Se hizo un plan 2000 donde se llegó a 5. Eso pasa en todos los campos de conocimiento. Pero hay una cosa que es re loco con esto. Cuando yo pienso en las materias que voy a poner, ustedes piénsense que tienen que hacer un plan. Antes de pensar en las materias que van a poner, tienen que pensar en el perfil del egresado. A ver, ¿qué egresado quiero yo? ¿A quién quiero, cómo quiero que sean mis profesores? Y acá yo podría decir que podríamos pensar en otros, pero tengo 2 grandes ideas. Puedo pensar en un tipo que sea un técnico, un repetidor, que esté preparado para repetir una clase. De hecho, antes los diseños curriculares, tengo los libritos, venían con clase 1, clase 2, en educación física venían con clase 1, clase 2, clase. O sea, ya el ministerio te daba todas las clases que vos tenías que dar, una por una. Y vos decías, bueno, voy a dar la clase 5, y repetías la clase. ¿Sí? Esto tiene que ver con el training, con el entrenamiento, con ser un técnico. Un técnico no es un tipo que piensa. Un técnico es un tipo que otro piensa por él y él puede aplicar las ideas. ¿Sí? Un técnico químico, un técnico electricista, es un tipo que agarra un sistema, lo sabe manejar, pero nada más que eso, está preparado para repetir, para reproducir algo lo mejor posible. Esta es una mirada que yo puedo tener del docente. Ahora, otra mirada que yo puedo tener del docente es decir, no, ¿qué docente quiero yo? Quiero un tipo que piense, que pueda analizar la realidad, que en función de ese análisis de la realidad y la demanda de los alumnos pueda pensar en propuestas, que pueda ser crítico frente a la realidad, que pueda ser crítico frente a las propuestas, que él pueda, que vaya más allá de ser un técnico, alguien que repite, que pueda ser una persona que pueda por sí mismo generar sus propias propuestas. ¿Sí? Y acá hay 2 miradas muy distintas del perfil del egresado. Desde mi punto de vista, desde mi punto de vista, la educación física, el profesorado, antes, cuando bien dice, se me fue, cuando bien dice, bueno, decía, no me acuerdo, Luciana, ahí está, te me fuiste abajo, Luciana. Como bien dice Luciana, cuando la carrera es de 2 o 3 años, ustedes eran vistas como un técnico, una persona que no tiene que pensar, tiene que reproducir las propuestas. Hoy en día, ustedes no son vistas como unas técnicas, están vistas como profesionales críticos que pueden pensar en las propuestas, que pueden reflexionar a partir de las propuestas. Entonces, hay que pensar en una serie de saberes que les den un panorama más grande del mundo. Por eso aparece análisis del mundo contemporáneo, que me parece una materia hermosa, ¿sí? Para que ustedes puedan entender, o sea, se analiza cómo está formado el mundo, cómo es la lógica del trabajo, cómo es o sea, un montón de lógicas que les permiten ver cosas que van más allá. Y aparecen otras materias que no tienen aplicación directa, pero les permiten otras posibilidades. Por ejemplo, la filosofía que ustedes vieron en el instituto, ¿les está diciendo cómo dar clase? No, pero sí nos ayudó desde donde la tomó la profesora, a tener en cuenta la pregunta y
¿Y quién es el nene o el niño que le vamos a enseñar? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Qué lugar ocupamos? Perfecto. O sea, a vos la filosofía es un campo de conocimiento que no te dice cómo vas a dar clase, pero Claro, sí no. te permite a vos, como profesional, tener una mirada del mundo más amplia, ver cosas que antes no veías. Lo mismo pasa con análisis del mundo contemporáneo, lo mismo pasa con sociología, lo mismo pasa con un montón de materias que están en su carrera para que ustedes puedan tener una perspectiva, una lógica, entender cosas. Por ejemplo, a mí una materia como corporeidad, entender al alumno como un cuerpo y no como un conjunto de músculos, entender que es un sujeto, que tiene ideas propias, que tiene lógicas, que viene de una historia, de entenderlo desde la corporeidad, me parece fundamental para un docente. Cuando yo estoy trabajando con, no sé, con Candela, no estoy trabajando con una mujer, estoy trabajando con Candela, y Candela tiene intereses, tiene necesidades, tiene gustos, los tengo que escuchar, tengo que respetarla. Por ahí muchas de ustedes, no sé si ustedes no tuvieron la suerte de hacer prácticas todavía, pero van a ver que cuando van a hacer las prácticas de inicial, por ahí van a ver chicos que vienen de distintas culturas, de distintas sociedades, y hay que entender esas lógicas. Por ejemplo, una pavada voy a decir, ¿no? Bueno, no, yo me voy para otro lado. La educación física entra en este plan de estudio como un campo de saberes, como entra la filosofía, como entra la sociología, como entra análisis del mundo contemporáneo. En definitiva, las chicas del 2005, cuando cursaban conmigo, salían sabiendo dar una clase de educación física. En realidad, no sé si sabiendo dar una clase, sabiendo aplicar una clase de educación física. Ustedes no van a salir sabiendo aplicar una clase de educación física. Vamos a intentar que la educación física les dé un marco de conocimientos que amplíe sus horizontes, que las permite ser docentes más íntegros, con mayores saberes. Esa es la lógica que tiene esta materia acá. Por eso nos ponemos a ver qué es el cuerpo, cuáles son las corrientes de la educación física, porque vamos a ver que tenemos un montón de corrientes en común, vamos a analizar qué es lo que dice el diseño curricular, vamos a hacer una planificación, pero no hacer una planificación porque ustedes, si algún día tienen que ir sino porque para poder entender las lógicas. Muchas de ustedes van a ser directoras, van a ser coordinadoras, van a ser vicedirectoras, van a ser jefas de área, y van a tener que analizar los programas que les presentan los profesores de educación física. Muchas de ustedes van a, de hecho, actualmente el profe tiene que trabajar con la profesora de educación, con la profesora de inicial al lado, el profe de educación física, y los pueden orientar, los pueden ayudar, pero no desde un punto de vista técnico. Te enseño cómo dar la clase, o vas a repetirla, o te enseño cómo dar un juego, sino desde un marco más amplio que les permita mejorar sus prácticas de enseñanza. ¿Sí? Es un aporte a sus prácticas de enseñanza. ¿Se entendió esto que quise decir o hice mucho lío? Sí, sí, se Sí, se entendió. entendió. Porque esto nos permite empezar a dimensionar cómo es que yo quiero que se den, cómo vamos a dar las clases de educación física, porque por ahí van a decir, bueno, sí, ¿y esto para qué me sirve? ¿Sí? Con esto, si yo no voy a ser profesora de educación física, y no, ¿sí? Y no. Pero vamos a dar la educación física como un campo de conocimiento. Ahora, acá tenemos un problema. Por un lado, vamos a dar la educación física como un campo de conocimiento, y por otro lado, el primer día les estoy dando un autor que dice que la educación física, el campo de conocimiento, está más o menos. ¿Sí? Que todavía no tenemos un objeto de estudio claro, que todavía no somos una ciencia, que todavía importamos saberes de otros lados, que tenemos distintos paradigmas y distintas miradas. Unos ven la educación física de una manera, otros ven la educación física de otra manera. Es como que está todo medio en movimiento, y dentro de ese medio movimiento tenemos que sacar algunas cosas, y va a ser un poquito difícil.
o mejor, nos va a dar un montón de saberes. ¿Sí? Esto lo quería explicar el primer día, y lo trata muy bien en este texto Ricardo Crisorio. ¿Sí? Las invito a que lo terminen de leer bien tranquilas, y vamos a retomar probablemente la próxima clase sobre esto. ¿Sí? Bueno, preguntas hasta acá. No les voy a tener mucho más porque las vuelvo a ver locas. Sí, preguntas. Yo lo que quería comentar también, que me pareció como que es cierto, que dice que tampoco es que está claro el hacer del profesor de educación física. O sea, no está claro qué tiene que hacer, o si solamente es hacer deporte, o es enseñar a hacer deporte, o es algo más. Como que no está claro todavía la metodología. Claro, y también hay otra cosa, el hacer, ¿sí? El campo de la educación física está cambiando muchísimo, porque vos pensás que, por ejemplo, cuando yo estudié educación física, prácticamente vos estudiabas para trabajar en una escuela, ahí estaba más delimitado, vos decías, bueno, yo estudio educación física porque voy a trabajar en una escuela, el profe de educación física va en una escuela, y hoy en día hay profesores de educación física trabajando en gimnasios, y hay profesores de educación física trabajando muchísimo en rehabilitación, y hay profesores de educación física trabajando en recreación, y hay profesores de educación física trabajando en institutos de formación docente, como estoy haciendo yo ahora, y hay profesores de educación física muchísimos que trabajan en investigación, se dedican nada más que a investigación, y o sea, es como que ese campo, entonces vos decís, bueno, ¿y qué hace el profesor de educación física? Y es medio ¿A eso difícil. no lo llama una crisis de identidad o algo así? Que es Obvio, como el no se obvio, sabe. claro, Si él queremos dice, hacer deporte, entrenar, como que lo llaman así a un profesor de educación física nada más. claro, y si vos vas a un club de fútbol y, por ejemplo, mi nene va a los tiros a jugar al rugby y todos los preparadores físicos son profes, es el profe. ¿Sí? Es como que profe es sinónimo de preparador físico. Y en realidad, no sé si es o sí, y ahí tenés otro problema con la carrera, que vos decís, bueno, cuando yo pienso en el perfil, porque ahí vos tenés un gran problema, porque ahora se está debatiendo el nuevo plan de estudio, ¿no? De la carrera. Entonces vos decís, bueno, ¿qué hacemos? ¿Corremos atrás del mercado o tenemos una idea de lo que debería ser un profesor de educación física? Porque también ahí la educación física tiene un gran problema. Los tipos dicen, no, nosotros, cuando se piensa en la carrera uno dice, no, estamos más allá, estamos más allá que ser un simple profe de gimnasio, o estamos más allá que ser un personal trainer, o estamos más allá que trabajar en rehabilitación, pero de hecho los egresados están trabajando en eso. Entonces, el egresado cuando sale y tiene que ir a entrenar chicos de rugby en los tiros, ¿fue preparado para eso o no? Fue preparado para dar clases en una escuela. Y son prácticas totalmente distintas. ¿Sí? De hecho, yo estoy trabajando acá y no fui preparado para esto. Yo fui preparado para dar clases en una escuela. Está bien, después hice una licenciatura, una maestría, bueno, me voy preparando por distintos lugares. Pero no es el único campo que tenemos. Y les va a pasar a ustedes. Les va a pasar a ustedes dentro de poco. Va a llegar un momento que van a salir a los jardines porque va creciendo el campo. Va creciendo y van a trabajar en otros campos. Ojalá sea así porque, bueno, es más trabajo para todos. Bueno, chicas, ahora les voy a pedir una tarea. ¿Sí? Que esta tarea, la semana que viene vamos a cerrar con 2 preguntas, este módulo. La otra vamos a trabajar con un texto y la otra haremos un Zoom. O sea, vamos a tratar de meter un Zoom una vez por mes, no más. Pero para cerrar esta clase yo les voy a pedir una tarea. ¿Sí? Necesito, anoten esta frase, opinión personal, / 100 palabras. Necesito una opinión personal de no más de 100 palabras sobre la temática de la clase del día de hoy. ¿De dónde van a sacar esta opinión personal? De ustedes, porque es personal. No es que tienen que decir, Ricardo, mi opinión personal es que Ricardo Crisorio dice que bla, 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 y me repiten lo que dice el autor. No, no quiero eso. ¿Sí? Ya se dijo, ya lo dijo Ricardo Crisorio. ¿Sí? Porque si no volvemos a lo mismo. Yo quiero docentes independientes, críticas, con opinión propia, bla, 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 y después les digo, háganme un resumen de lo que yo dije en la clase. Y están repitiendo lo que digo yo. No tiene sentido.
¿sí? A ver, voy a volver a ver la clase de Leo a ver qué dijo para... No, no sirve eso, ¿sí? Quiero su opinión personal, ¿sí? ¿Sobre qué hablan? Yo qué sé, es personal. La temática pónganla ustedes. Sobre la temática que estuvimos trabajando. Estoy de acuerdo con bla bla, o para mí no estoy de acuerdo, o en función de lo que se dijo hoy, a mí se me ocurrió esto, pum, 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 pum. O en función de lo que trabajamos hoy, pensé que para mi campo, que es el profesorado en el nivel inicial, estaría bueno que, blu, 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 y lo escriben, ¿sí? No tienen que escribir la educación física, o sí, no tienen que escribir el profesorado a nivel inicial, o sí. En función de lo que se habló hoy, de los recorridos, de las historias personales, del cuerpo, empiezo ahora, me hace clic cuando ¿por qué yo estudié profesorado a nivel inicial? Y pónganlo, ¿sí? ¿Qué me llevó a estudiar esto? Lo que ustedes quieran, porque es personal, ¿sí? 100 palabras es esto. Es esto. Sí, no. ¿Sí? Más o menos, porque saben qué pasa, no me pongan a leer. Si le pego 500 palabras, pues no llego a leerlo, ¿sí? Que no va ni con 10 ni con 9, va porque es personal, yo lo leo, no va con nota. Pero sí me gustaría que después de la clase haya una pequeña reflexión, ¿sí? Sobre lo que hoy se trabajó. Y me lo envían. Profe, ¿lo mandamos por el campus en mensajería interna? Rosario, ¿viste el primer Zoom? Sí. ¿Qué decía? Sí, por mensajería privada. Que todos los trabajos se mandan por mensajería interna, ¿sí? Pues después me lo mandan no sé cómo hacen para conseguir mi correo personal, me lo mandan al correo personal, me lo mandan al WhatsApp, todo por mensaje. Ya lo expliqué eso, ¿por qué? Tiene que ver con ustedes, con demostrar que mandaban los trabajos, todo. Va por mensajería interna y yo lo voy respondiendo. Si tardo en responderlo, quédense tranquilas, que tardo porque son muchas, porque les cuento, tengo solamente en la facultad 275 alumnos. Solamente en el instituto creo que tengo 300 y pico alumnos. Más 60 del Colegio Nacional, creo que tengo 700 alumnos. Voy corrigiendo, por ahí me retraso 5 días, 6 días, una semana, por ahí no me retraso, según, ¿sí? Ustedes generalmente van medias retrasadas porque son un viernes. Les digo porque muchas me mandan el trabajo y a las 2 horas me dicen, profe, no me contestaste. Yo los voy a contestar, así quédense tranquilas. Me mandan el trabajo, y bueno, y si ven un tiempo razonable, pasaron 2 semanas y no respondí, ven la planillita, ven que no están entregadas. El otro día creo que es una de primera que me dijo, profe, yo te lo mandé tal día y me la comí. Y digo, sí, disculpame, lo busqué, estaba y le puse entregado. ¿Sí? Me puede pasar. Si ven que pasan 2, 3 semanas y no están, me avisan. Y otra cosa que tienen que hacer, que es importante, que esto ya lo expliqué, pero lo explico de nuevo, ¿sí? Si van al coso del instituto, ustedes son tercero o primera, ¿sí? Fíjense que si yo voy a archivos, están viendo el campus, ¿no? Y Sí. vienen acá al seguimiento, ¿sí? Bueno, esto generalmente dejo 2, ahora puse 3. Fíjense que el último fue el 27 del 5. Entonces, por ahí ustedes me mandan algo el 28 y todavía no se lo subí, miren la fecha. Porque yo siempre le voy poniendo la última fecha de actualización. Entonces, no, está bien, todavía no actualizó. Si ves que acá dice 27 y vos lo mandaste el 20 y no apareces, ahí sí. Ustedes agarran y me escriben. ¿Sí? Ok. ¿Listo? Bueno, me mandan los trabajos esta semana. Estos son personales. Las preguntas para el texto las voy a mandar la semana que viene. Y ahí ya terminaríamos con esta primera parte y empezamos con otro trabajo. ¿Les parece? Bien. Listo, Bien. profe. Nos quedan 5 minutos para preguntas, dudas, cosas que quieran preguntar. A nadie se la va a evaluar o se la va a desaprobar por alguna pavada que pregunte. Dudas, preguntas. No, yo no quería preguntar, pero Dale, sí, Daniela. cuando hoy hablaste de cuerpo como construcción Sí. social y hablaste del estudio ese que salió de la gorra, yo una vez tuve una charla con mi hermano y Sí. mi cuñada, que mi hermano está estudiando, bueno, ahora es profesor, está haciendo el profesorado de matemática, Mm. y
Y mi cuñada también es maestra y trabaja en secretaría en una escuela secundaria, y yo les planteaba el hecho de la vestimenta, de cómo es la marca personal de cada uno, y de que cómo el colegio los termina disciplinando. Y ellos estaban muy, como, ellos tienen entre 34 y 38 años. Sí. Y tenían otra visión, porque no recibieron esta educación, la que yo estoy recibiendo ahora. Claro, lo que Entonces, pasa es que ahí hay un problema, Daniela, para mí. O sea, es interesantísimo el tema este, ¿no? Es interesantísimo. Vos, por ejemplo, cuando yo nací en el 69, ¿sí? Si vos ves los videos de la década del 60, la gente andaba con sombreros. La gente andaba por la calle con sombreros. Era algo normal. En la década del 60, en el 70 se deja de usar, pero yo veo los videos cuando nací y andaban con sombreros. Cuando una persona entraba a una casa, en señal de respeto, se sacaba el sombrero. ¿Sí? En un interior, o sea, era algo impuesto. En un interior se sacaba el sombrero. Es más, ¿no vieron las viejas películas de cowboys? Que pasa la señorita y los tipos, señorita, y se sacan y saludan, ¿no? Como una señal de respeto. Entonces, vos ahí tenés ciertas normas que tienen que ver con la cultura, que es en un interior se saca el sombrero. Entonces, yo te estoy hablando de la década del 70, hace nada, o sea, hace 20, 30 años de esto. Entonces, por ahí, a mí me enseñaron que en un interior no se está con sombrero, que también tiene que ver con una lógica, que es, si en un interior no hay sol, ¿para qué tengo un sombrero con, o sea, ¿para qué es la visera? Entonces, ¿pero qué pasa? Ahí yo estoy pensando en una lógica funcional. El sombrero sirve para tapar el sol. Ahora, por otro lado, hoy en día, los sombreros forman parte de la corporeidad. ¿Entendés? Entonces, forman parte de tu cuerpo. Es como si yo te digo mañana, ponele, una pavada te voy a decir. En la década del 60, las mujeres no usaban pantalones. Las mujeres andaban con pollera. Vos sos alumna mía, y yo te digo, venís a mi clase y te digo, viniste con vaquero. La próxima clase venís con pollera sí o sí. ¿Vos qué me decís? Yo vengo como quiero. ¿Por qué vas a venir con pollera? Sí. Pero ahí se entran a cruzar choques generacionales. Es muy probable, no, es muy probable no. Por ejemplo, cuando yo iba a la secundaria, iba a un colegio público te estoy hablando, con traje, ¿no? Con traje. Las mujeres iban con pollera. El primer día de clase, a mí me pasó una cosa loquísima. Te estoy hablando hace años, ¿no? El primer día de clase, yo me pongo camisa blanca, corbata azul, blazer azul, pantalón gris, voy a comprar el traje, a una casa que no existe más, que se llamaba El Siglo, y me venden todo el traje con zapatos marrones. Voy al colegio con zapatos marrones, me frena la preceptora en la puerta y me dice, ¿a dónde va usted? Al colegio. Pero usted vino con zapatos marrones y acá los zapatos son negros. Claro. Agarro y me vuelvo. Ni siquiera fui a ver a mi viejo porque me daba vergüenza. Fui a la casa donde había comprado el traje y me dicen, ay, disculpame, yo pensé que vos ibas al comercial, porque el comercial era igual que el nacional, pero con zapatos marrones. Y el nacional era con zapatos negros. Entonces el tipo me dice, no te puedo cambiar los zapatos, porque ya están usados, pero te lo vamos a mandar a teñir. Déjamelo y vení a la tarde a buscarlos. Ese día falté a la escuela. O sea, no me dejaron entrar a la escuela porque no tenía zapatos negros. Las mujeres, estoy hablando del año 83, iban con pollera. Nunca hubieras entrado con vaquero. Y hoy en día es lo más normal. Si yo te digo mañana, no podés entrar a mi clase porque tenés vaquero, ¿saben lo que me dicen ustedes? No resiste análisis. Me dirán, este tipo es tarado. No sé si me explican. O sea,